Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy abriremos el baúl del tiempo, donde los juguetes contarán su propia historia. Vamos a descubrir cómo la humanidad ha jugado desde siempre, y si te gusta entretenerte con este tipo de historias, no olvides suscribirte, ya que es la mejor manera en la que puedes apoyar este contenido. Muchas gracias. Y ahora busca tu juguete favorito y acompáñame en este lindo viaje a través de los juguetes. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha jugado. Los juguetes han reflejado nuestras culturas, avances tecnológicos e incluso guerras. Pero ¿alguna vez te has preguntado cuál fue el primer juguete de la historia? ¿O sabías que el origen de muchos juguetes es más oscuro de lo que crees? ¿O cómo pasamos de figuras de madera a juguetes con inteligencia artificial? O por ejemplo, ¿sabías que algunos juguetes revolucionaron la ciencia? Hoy haremos un viaje fascinante y revelador a través del tiempo para descubrir la historia completa de los juguetes. Desde los primeros muñecos de arcilla hasta los videojuegos de última generación, los juguetes han acompañado a la humanidad durante miles de años. No solo han servido para entretener a los niños, sino que han reflejado la evolución de la sociedad, los avances tecnológicos e incluso los cambios culturales. Exploraremos la historia de los juguetes desde la prehistoria hasta el futuro, descubriendo su impacto cultural, su evolución, algunos de los juguetes más icónicos que han dejado huella en el mundo, coleccionistas, curiosidades, entre otros datos interesantes. ¡Empecemos! Los juguetes han existido mucho antes de que se inventara la escritura. Se han encontrado evidencias de juguetes en yacimientos arqueológicos de hace más de 10.000 años. En excavaciones en Europa y Asia se han encontrado pequeñas figurillas de marfil y piedra que parecen haber sido usadas como muñecos o amuletos. Algunos parecen animales, otros tienen figuras humanas. ¿Eran juguetes o tenían un significado religioso? En África, algunas de las primeras herramientas de los niños eran versiones en miniatura de las herramientas usadas por los adultos, como lanzas o utensilios de caza. Los niños de la prehistoria usaban piedras y ramas para jugar, probablemente imitando a los mayores en sus actividades diarias. En Egipto se han encontrado muñecas de madera con cabello de hilo y cuerpos articulados. También tenían pequeños barcos de juguete y animales tallados en piedra. En la antigua Mesopotamia, los niños jugaban con carritos de ruedas hechos de arcilla, figuras de animales y juegos de mesa similares al ajedrez. Una tradición curiosa: cuando un niño cumplía 14 años, debía ofrecer sus juguetes a los dioses como señal de madurez. Durante la Edad Media, la fabricación de juguetes era completamente artesanal. Los juguetes eran diferentes según la clase social. Los niños de la nobleza tenían caballos de madera, castillos en miniatura y muñecas de porcelana importadas. Aquí surgieron los primeros juegos de mesa rudimentarios. ¿Sabías que los caballeros usaban muñecos de madera articulados para entrenar en combate? A diferencia de los niños campesinos que jugaban con muñecas de trapo y madera hechos en casa, trompos y pelotas de cuero hechas con vejigas de animales o juegos con piedras y huesos de animales. En el Renacimiento, la educación se volvió más importante y por ello los juguetes comenzaron a tener un enfoque más para la enseñanza, por lo que surgieron los primeros juguetes educativos, como rompecabezas diseñados para enseñar geografía y los autómatas, pequeñas figuras mecánicas que parecían moverse solas, y curiosamente algunos autómatas eran tan avanzados que fueron usados en espectáculos de magia para engañar a la gente. También surgieron muñecos, tableros de letras y en Alemania se crearon las primeras casas de muñeca como herramienta de enseñanza para las niñas en el siglo XVI. En definitiva, esta época fue el auge de los juguetes educativos, lo que en la actualidad conocemos también como material didáctico tangible en instituciones educativas. La revolución industrial en el siglo XIX cambió para siempre la producción de juguetes. Antes eran hechos a mano, pero con la maquinaria moderna se empezaron a fabricar en serie, surgiendo nuevos materiales, y es aquí donde se popularizan los trenes y carruseles en hojalata. También se empieza a trabajar la madera barnizada, muñecas en porcelana en producción en masa,
los primeros muñecos con mecanismos móviles y los primeros osos de peluche, siendo el auge de algunos juguetes icónicos en la historia como lo han sido el osito Teddy, creado en 1902, inspirado en el presidente Theodore Roosevelt, ya que aunque increíble nos parezca, los osos de peluche surgieron gracias a una anécdota con el presidente, quien se negó a disparar a un oso en una cacería. También apareció el famoso y actualmente cuenta con más de 8 versiones juego de mesa conocido como el Monopoly. Este fue creado en 1903. Fue inventado por Elizabeth Maggi con el objetivo social de demostrar las injusticias del capitalismo, una crítica a las desigualdades económicas, pero solo años después, en 1935, fue popularizado por Parker Brothers. Y por último, los muñecos de Lego, creados en 1932 en Dinamarca, son bloques de madera antes de convertirse en plástico. A propósito, ¿sabías que Lego significa jugar bien? Y estos bloques han sido usados hasta por la NASA para enseñar ingeniería y enviados al espacio para estudiar, por ejemplo, a Júpiter, convirtiéndose en la marca de juguetes más poderosa del mundo. Ahora pasaremos al siglo XX, considerado como la edad de oro de los juguetes. En esta sección hablaremos desde la década de 1950 hasta la década de 1990. Este es el momento de ir por un snack y disfrutar de lo que viene. Los años 50 marcaron el inicio de la era moderna de los juguetes. Con la prosperidad de la posguerra, las familias tenían más ingresos disponibles y la publicidad en televisión comenzó a influir en la industria del juguete como nunca antes. Empresas como Mattel, Hasbro y Lego dieron sus primeros pasos hacia la creación de imperios que dominarían el mercado durante décadas. La historia del señor cara de papa comenzó cuando George Lerner, un inventor de juguetes, tuvo la idea de crear un juego con piezas intercambiables para que los niños pudieran insertar en verduras reales. Inicialmente, la idea fue rechazada porque la Segunda Guerra Mundial había dejado a la gente preocupada por el desperdicio de alimentos. Sin embargo, en 1952, Hasbro compró los derechos y lanzó al señor cara de papa como el primer juguete en ser publicitado en televisión, revolucionando así la industria del marketing infantil. Matchbox nació cuando Jack Odell, un ingeniero británico, quiso crear un juguete que su hija pudiera llevar a la escuela, que tenía una regla estricta: solo se permitían juguetes que cupieran en una caja de fósforos. De aquí proviene el nombre Matchbox. Este pequeño auto de juguete se convirtió en un éxito y llevó a la creación de una línea completa de vehículos detallados en escala 1×64. A finales de los años 50, Matchbox se expandió con camiones, aviones y vehículos de servicio. Matchbox sigue siendo un referente en el coleccionismo de autos en miniatura. Lo que hoy conocemos como Play-Doh no fue creado como un juguete, sino como un limpiador de papel tapiz. Joey McVicker, de la empresa Cutol, descubrió que su producto podía moldearse fácilmente y no se secaba rápidamente. Cuando los papeles tapiz lavables hicieron que el limpiador fuera innecesario, McVicker se asoció con maestros de jardín de infancia para reinventarlo como un juguete. Inicialmente solo venía en color blanco, luego se añadieron los colores rojo, azul y amarillo. En 1957, Play-Doh se hizo famoso gracias a un acuerdo con el programa de televisión Captain Kangaroo. Se estima que se han vendido más de 700 millones de botes de Play-Doh en todo el mundo. Aunque los aros de hula han existido desde tiempos antiguos, Wham-O los reinventó en 1958 con plástico moderno y los convirtió en un fenómeno global. Se vendieron más de 100 millones de unidades en solo 2 años y fue prohibido en algunos países porque se decía que promovía conductas escandalosas al mover la cadera. En 1963 apareció el hula hoop actualizado. Este incluso tenía sonido, agregando otro nivel de diversión. Antes de Barbie, la mayoría de las muñecas eran bebés, pero Ruth Handler, cofundadora de Mattel, vio que su hija prefería jugar con muñecas de papel que representaban mujeres adultas. Inspirada en la muñeca alemana Bill Lilly, Handler creó a Barbie, una muñeca con figura de mujer adulta, ropa intercambiable y múltiples profesiones, creando así la muñeca más famosa e icónica en la historia de los juguetes.
tanto así que incluso hemos visto películas, series y un sinfín de accesorios, desde cocinas hasta carros y casas. Gran visión de Handler y un gracias infinita por todas las generaciones que han crecido jugando con la Barbie. Los años 60 fueron una década de cambios profundos en la sociedad, y los juguetes no fueron la excepción. La carrera espacial, los avances en la televisión y el auge de la cultura pop influyeron en la forma en que los niños jugaban. Además, los materiales como el plástico permitieron la producción de juguetes más accesibles y variados. Aquí te presento los juguetes más icónicos de los años 60, su historia, evolución y el impacto que tuvieron en la infancia de millones de personas. La idea de un tablero mágico donde se pudiera dibujar y borrar fácilmente nació en 1959, cuando el inventor francés André Cassagne desarrolló un dispositivo basado en polvo de aluminio y controles de perilla. Lo presentó en una feria de juguetes en Alemania, pero no tuvo mucho interés inicial. Fue hasta que la empresa Ohio Art Company compró los derechos y lo renombró como Etch a Sketch, lanzándolo en 1960 con una gran campaña de marketing. Su lanzamiento fue un éxito gracias a la publicidad en televisión. En su primer año vendió más de 600,000 unidades. Se convirtió en un juguete icónico de los años 80 y 90 y con su aparición en Toy Story en el año 1995. Contando con ventas que superan los 100 millones de unidades en todo el mundo. Antes de 1964, los juguetes tipo muñeco estaban casi exclusivamente dirigidos a niñas. Sin embargo, Hasbro notó que los niños también querían figuras de acción, pero no querían jugar con muñecas. Así fue como nació G.I. Joe, una figura articulada de 30 centímetros con ropa intercambiable y múltiples accesorios militares. G.I. Joe introdujo el término muñeco de acción para evitar llamarlo muñeca y así atraer al público masculino. Durante la guerra de Vietnam, las ventas bajaron porque los padres no querían juguetes bélicos, por lo que Hasbro cambió su enfoque a aventurero. En los 80, G.I. Joe regresó con una línea más pequeña y se volvió un fenómeno con la serie animada. La compañía Kenner lanzó en 1963 un horno de juguete que realmente podía hornear pequeños pasteles, usando solo una bombilla incandescente de 100 vatios. En su primer año se vendieron 500,000 unidades y más de 23 millones de unidades se han vendido desde su lanzamiento. En 2013 se lanzó una versión de Easy Bake Oven en color negro y plateado para atraer a niños de ambos géneros. Este juguete, creado por Marx Toys en 1964, presentaba 2 robots de plástico dentro de un ring. Cada jugador controlaba un robot con botones que hacían mover sus brazos. El objetivo era golpear al rival hasta que su cabeza saltara. Este juguete inspiró videojuegos de boxeo y películas como Real Steel del año 2011, y en los 90 se lanzó una versión motorizada con sonidos de impacto. La empresa Mattel en 1968, tras ver el éxito de Matchbox, decidió crear autos de juguete con un diseño más audaz y ruedas de baja fricción que permitieran mayor velocidad. El diseñador de autos, Elliot Handler, trabajó con un ingeniero de la industria automotriz para desarrollar un sistema de ruedas más rápido y una estética más llamativa. En su primer año se vendieron más de 16 millones de unidades. En los 70 se introdujeron las famosas pistas naranjas y los loopings. Y en 2018, Hot Wheels celebró su 50 aniversario con modelos conmemorativos. Creados por el leñador danés Thomas Dam, los Troll Dolls comenzaron como figuras talladas a mano que regalaba a su hija. Su popularidad creció y en poco tiempo comenzaron a venderse en toda Europa y Estados Unidos. En los años 90 resurgieron con una nueva línea de juguetes y una serie animada, y en 2016 DreamWorks lanzó la película Trolls, reviviendo el interés por estos muñecos. Los años 70 fueron una década de cambios radicales en el mundo del entretenimiento.
No solo surgieron algunos de los juguetes más icónicos de la historia, sino que también nació una nueva forma de diversión que revolucionaría el futuro, los videojuegos. Esta década marcó el inicio de la era digital en los hogares, con la llegada de las primeras consolas y los arcades, mientras que los juguetes tradicionales seguían evolucionando con nuevas tecnologías y conceptos innovadores. Exploremos tanto los juguetes más memorables de los años 70 como el nacimiento de los videojuegos, su historia, evolución y el impacto que tuvieron en la infancia de millones de personas. En 1970, Parker Brothers lanzó la Nerf Ball, una pelota hecha de espuma de poliuretano diseñada para jugar en interiores sin riesgos. Su eslogan original era "La primera pelota oficial de interiores del mundo". En su primer año vendió más de 4 millones de unidades. La marca Nerf se expandió más tarde con lanzadores de dardos de espuma, convirtiéndose en un fenómeno global. Inventado por el arquitecto húngaro Erno Rubik, este cubo de colores se convirtió en el rompecabezas más popular del mundo. Se han vendido más de 350 millones de unidades. Existen campeonatos mundiales de resolución rápida conocido como Speed Cubing, con récords por debajo de los 4 segundos. Creado por Gary Gygax y Dave Arneson, Dungeons & Dragons fue el primer juego de rol de mesa, permitiendo a los jugadores sumergirse en aventuras de fantasía mediante la narración y el uso de dados poliédricos. Al principio fue un juego de nicho, pero en los 80 se convirtió en un fenómeno cultural. Dungeons & Dragons se ha convertido en una de las franquicias más exitosas de la historia, contando con videojuegos, series y películas. Con el estreno de Star Wars en 1977, la compañía Kenner lanzó una línea de figuras de acción de 3.75 pulgadas que se convirtieron en un fenómeno mundial. Las primeras figuras no estuvieron listas para el estreno, así que Kenner vendió certificados de preventa llamados Early Bird Kit. Se estima que se vendieron más de 40 millones de figuras de Star Wars en los primeros años. En 1972, Atari, fundada por Nolan Bushnell, lanzó Pong, el primer videojuego comercial exitoso. Inspirado en el tenis de mesa, el juego era simple pero adictivo. Fue diseñado como un experimento, pero la primera máquina instalada en un bar se llenó de monedas y se desbordó por completo. Su éxito llevó a la creación de múltiples clones y estableció a Atari como líder de la industria. La Magnavox Odyssey fue la primera consola de videojuegos doméstica, aunque muy primitiva, permitía jugar diferentes títulos con tarjetas intercambiables. La Magnavox sentó las bases para futuras consolas como la Atari 2600. Fue el primer intento de llevar los videojuegos a los hogares. En 1977, Atari lanzó la Atari 2600. La primera consola con cartuchos intercambiables, permitiendo a los jugadores elegir entre distintos juegos. Uno de sus primeros juegos fue Space Invaders, que impulsó la popularidad de los videojuegos en casa. Atari 2600 abrió el camino para la industria de las consolas modernas. Infinitas gracias Atari 2600 por dar tanta y tanta diversión a generaciones enteras y sentar las bases de lo que hoy conocemos como consolas de videojuegos. Y así llegamos al final de esta primera parte sobre la historia de los juguetes y los videojuegos. Hemos visto cómo la creatividad y la tecnología han evolucionado con el tiempo, dándonos formas de entretenimiento que marcaron generaciones. Pero esto es solo el comienzo. En la segunda parte exploraremos la evolución tanto en los juegos y en los videojuegos en las siguientes décadas. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte la continuación. También cuéntame en los comentarios cuál fue tu juguete o videojuego favorito de la infancia. Nos vemos en la próxima parte. Hasta la próxima.